¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con la clase anterior que estuvimos viendo. Terminamos de ver lo que era el juicio dentro de la lógica jurídica. Vamos a continuar viendo lo que es ahora elementos del juicio. Acuérdense que toda la lógica jurídica tiene que ver mucho con la filosofía, ¿ok? Los juristas pues hablan un poquito rebuscados las cosas. Nosotros los vamos a plantear de manera más sencilla, más rápida, para que no tengamos que estar buscando palabras pues un poquito complicadas, ¿ok? Y todo lo vamos a ejemplificar eh, dentro del juicio, dentro de un caso, ¿ok? Bien, seguimos. Los elementos del juicio. Sujeto es la idea de la cual se afirma algo. Ya les había yo comentado que el sujeto es la base principal de esto. Dentro del juicio y dentro de el juez, que son sus elementos que tiene que llevar a cabo, el sujeto es la idea del cual se afirma algo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en un robo, si él está llamando al sujeto, eh, por ejemplo, imputado, acuérdense que no le podemos decir ni asaltante, ni violador, ni secuestrador, ni nada. Simplemente es el imputado hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la idea principal es que él es un asaltante, pero ojo, no podemos decir que es un asaltante, sabemos que es el imputado. Esa es una idea principal y es una idea afirmativa. Por eso cuando en las audiencias el juez se dirige al Ministerio Público o a la Fiscalía, le dice, Fiscalía, por favor, su declaración de los hechos. Ah, pues el señor Armando Pérez asaltó el día 20 de octubre a la señora fulanita de tal. ¿Ok? Acuérdense que esa es la idea principal y obvio lo está imputando, le está haciendo una imputación directa. Por eso lo tiene que decir de forma afirmativa. El verbo, ¿cómo manejamos nosotros el verbo? Expresa la misma afirmación o negación. El verbo nosotros lo vamos a manifestar dentro del juicio, pues como una forma, es ahí donde nosotros o afirmamos o negamos. Nosotros entramos como abogados en ese lapso. Afirmar eh, que ciertamente estuvo en el lugar, pero que él no cometió el hecho. Ok, nosotros como abogados ya les había yo comentado, no pueden decir 100% no, porque no sabemos que posteriormente qué pruebas pueda traer la fiscalía. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de afirmar y a la vez negar. Estuvo en el lugar, pero no cometió el delito. ¿Ok? Acuérdense que esto se lleva en tres pasos: modo, tiempo y lugar. ¿Ok? A lo mejor estuvo en el lugar, pero no en el tiempo. ¿Ok? Y tampoco en el modo. ¿Sale? A lo mejor iba pasando y lo detuvieron y dijeron, ah, pues esta va a ser la persona que nos va a sacar del problema. ¿Ok? Así es de que nosotros podríamos pasar a hacer el verbo en el modo de que nosotros o negamos, pero a la vez afirmamos también. Bien, dentro del predicado es lo que se afirma o se niega. Ahí es donde va a entrar el juez. ¿Ok? En el predicado es donde va a entrar el juez. Él va a afirmar claramente y va a determinar si va a ser imputado, si se le va a aceptar el Ministerio Público, el juez va a aceptar la imputación del Ministerio Público y si lo va a afirmar o simplemente lo va a negar o va a dejarlo pendiente para otra siguiente audiencia que se recaben pruebas. Entonces, por lo tanto, dentro del predicado o lo pueden afirmar o lo pueden negar. ¿Ok? Está dentro de ese rol o ese juego, lo va a tener el juez. Bien, la importancia del juicio. Vamos a empezar. ¿Cuál es la importancia? Como inciso A, es un pensamiento completo. Bien, en un juicio debemos de entender, ya seas imputado, ya seas víctima o ya seas demandado, ya seas el demandante, ¿ok? Ya seas el trabajador, ya seas el patrón, dependiendo a qué te estés refiriendo dentro del juicio, a dónde quieres llegar o qué estás trabajando dentro del juicio. Ahí es donde nosotros vamos a entrar
con el pensamiento completo. El pensamiento completo es todo el juicio en general. Llámese demanda, demandado, llámese víctima, imputado, trabajador o patrón. ¿Ok? La importancia del juicio es el pensamiento, es todo, 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 pues el proceso que vas a llevar. ¿Ok? Ya les dije, dependiendo ya seas demandado, ya seas imputado, como quiera que sea, pero es todo el proceso que vas a llevar. Como inciso B, la ciencia está compuesta de juicios. Acuérdense que para llegar a un juicio se debe de preparar, se debe de estudiar, ¿ok? Pero dentro de ese estudio, como yo ya les había comentado, pues hay siempre variantes, por lo tanto, para eso existen las periciales, para eso existen las pruebas, para eso existen la documental privada, la de actuaciones, la de, como les había dicho, las periciales. ¿Ok? Dentro de ese mismo juicio entran las ciencias. ¿Para qué? Pues para que se inicie un mismo juicio. Por ejemplo, en la ciencia está compuesta dentro de los juicios. Para nosotros empezar un juicio, ya sea una denuncia, ya sea una querella, ya sea una demanda, ¿ok? Para eso va a pasar por varios filtros nuestro juicio, nuestro primer inicio, por medio de una ciencia. ¿Qué es la ciencia? Bueno, el primero que lo va a recibir va a ser oficialía de partes o Ministerio Público en su caso, dependiendo sea penal, sea... Pero bueno, vamos a hablar de oficialía de partes. Él es el primero que va a revisar que toda tu documentación esté correcta, que toda tu documentación esté completa. ¿Ok? Que no te falte nada, por ejemplo, si vas a demandar pensión alimenticia, pues tienes que tener las actas de nacimiento dependiendo de cuántos hijos tengas. Ujú. Bueno, como segundo, se a, va a revisar que tengan los domicilios, que tenga el nombre, que tenga la dirección correcta, que tenga cuánto necesitas, que tenga nombre del papá, nombre de la mamá, nombre de los hijos. Bueno, empiezan a revisar absolutamente todo antes de ingresarte una demanda o una denuncia. Y esto es parejo. Si tú vas y al Ministerio Público levantas una querella o es una denuncia, pues obvio te van a tomar datos importantes. Si no tienes todos los datos importantes, simplemente te van a desechar tu denuncia. Asimismo, debemos de ya pasar ese trámite. Ahora sí, si ya te aceptaron todos tus papeles, lo van a pasar a la segunda instancia que lo va a revisar el secretario de acuerdos. El secretario vuelve a revisar todo lo que te haga falta. Si está todo completo, se sigue y lo pasa al juez. El juez lo revisa y da su auto. ¿Ok? Lo revisa el juez y dice, ok, está todo completo, sí, me parece muy bien. Entonces, ahora sí, él va a dar su auto referente a lo que hayas pedido. Por eso entran las ciencias y de ahí, una vez que el juez lo haya revisado y haya dictado nuestro primer auto, de ahí empezamos el juego. Ya sea que te prevengan algunas cosas, que te digan, a ver, me aclare el monto del pago del señor, o aclaren el domicilio de donde trabaja el señor, o aclaren el domicilio donde vive la persona, ¿ok? Esas son prevenciones, aclaraciones de lo que el juez cree están mal dentro del escrito. Te los previenen y te vuelvo a repetir, ahí empieza el juego desde las prevenciones. ¿Por qué? Porque tú mismo empiezas a desahogar tus prevenciones y se sigue el juicio. O simplemente si está todo mal, te lo desechan desde un principio, te lo desechan, lo tienes que volver a armar y volver a ingresar. Por eso entra como ve la ciencia. Bien, ya de ahí sigue el inciso C. El juicio es la sede de la verdad. Cuando entramos en un juicio es cuando supuestamente protestamos cargo y decimos que bajo protesta de decir la verdad es esto, aunque ya les había yo comentado, pues que los abogados somos las personas más mentirosas. ¿Por qué? Porque no todo es cierto. Si fuera todo cierto, pues no hubiera juicios, ¿no?
Simplemente si llega tu cliente y te dice, es que me violentó mi esposo, tú ya no le pones que te violentó, ya le pones violencia psicológica, violencia económica, violencia física, violencia hacia tus hijos. Y ella lo único que dijo que fue que te violenta, pero empiezas a agrandar tu, tu verdad, entre comillas. Pero bueno, ese es el juego de hacer denuncias, demandas y todo. Ese es el juego, empezar a hacer crecer tu demanda. ¿Para qué? Para que el juez vea y te resuelva rápido y vea que realmente sí necesitas, por ejemplo, si es cuestión de pensión, que te den una pensión. Vamos a suponer, la... Estamos hablando ahorita de las mujeres. La mujer se queda con la guardia y custodia, el papá con la patria potestad. Bueno, papá tiene que dar pensión alimenticia. Pero ¿dónde queda la mitad que tiene que dar la mamá? O sea, lo primero único que dice es que no me alcanza, sí, pero tú tienes que trabajar, tienes que seguir tú. Es que no, yo me voy a encargar de mis hijos, sí, pero ya no estás casado o ya no vives en concubinato con la otra persona, entonces por lo tanto tienes que buscar tu trabajo, ¿ok? Tienes tú que buscar un trabajo y no esperar a que solamente recibas la parte proporcional de la persona que está dando la pensión alimenticia. Te dan al año, dice, es que ya no me alcanza lo que me da. Es que exactamente tienes que trabajar. Y ahí es donde empieza otra vez un juicio. Y ahí es donde empieza la sede de la verdad. Empieza otra vez todo un juicio porque ya no te alcanza, ¿entiendes? Y si dijéramos realmente la verdad, yo diría, bueno, ¿sabes qué? Tú dame lo de la pensión y yo no me preocupo y yo sigo manteniendo a mis hijos. Yo mi parte se la voy dando a mis hijos, pero eso no es así. O si el esposo gana mucho dinero, pues busca la manera de que le paguen por fuera para no declarar esos ingresos. Y les vuelvo a repetir, ese se supone que el juicio es la sede de la verdad, pero no todo es verdad, ¿ok? No todo es verdad. Pero bueno, esos son los pasos que según nosotros debemos de entender. El pensamiento completo, la ciencia está compuesta por los juicios y el juicio es la sede de la verdad. A, B, C. Bien, seguimos con el principio. Es aquella de la cual procede una cosa. Empezamos con el número uno, principio de movimiento, punto de partida, lo que yo les estaba comentando referente al juicio. Para que tú tengas un punto de partida, tienes que empezar con una demanda, una querella. Al iniciar con eso, tú empiezas a trabajar en algo, pues, que es para ti relativamente importante. Es un punto de partida desde ahí, desde el momento en que tú inicias el juicio. Desde ese momento tenemos un punto de partida. Estás ya actuando de la manera, no sé si sea correcta o no, pero ya estás actuando, porque muchas veces no siempre lo que haces es correcto. A veces lo haces con alevosía y ventajas, pero bueno, eso ya queda a criterio de cada quien. Pero ya tenemos un punto de partida, ¿ok? Desde ahí ya tenemos un punto de partida. Dos, principio ontológicos o causa. Ujú. ¿Cuál va a ser la causa que te va a motivar a iniciar? Bueno, ahorita estamos hablando de un juicio, ¿no? Estamos hablando dentro de las normas jurídicas, estamos hablando dentro de un juicio jurídico, ¿ok? ¿Qué es? Pero los juristas, los filósofos, lo ven desde un punto de vista, pues, un poquito más grande. Lo ven a nivel, no sé, humano. ¿Ok? ¿Qué te impulsa a hacer esto? Por eso les dije que la lógica jurídica pues tiene que ver mucho con la humanidad, tiene que estar viendo mucho con la psicología, ¿ok? Pero yo se los estoy tratando de ejemplificar a nivel jurídico, ¿ok? Entonces, tiene que haber una causa. En el principio ontológico, nos va a referir a la causa. ¿Cuál es la causa que te va a motivar a ti a emprender un punto de partida? Bueno, la causa es de que mi esposo
me dejó o mi esposa me dejó y por lo tanto yo me quedé al cargo de mis hijos y quiero una pensión alimenticia. Eso sería en materia familiar. Por ejemplo, en materia laboral, ahora vamos un poquito a materia laboral. ¿Cuál sería un punto de partida? Que, híjole, bueno, pues ya me despidieron de mi trabajo. Desde ahí ya tengo un punto de partida. Ok, voy a empezar con una demanda laboral. Ok, y entonces, por lo tanto, al iniciar, ahí tengo mi punto de partida. Mi causa, pues que me despidieron. Por lo tanto, necesito que se me pague lo justo y lo necesario por el tiempo que yo laboré, así sean un mes, 2 meses, un día, 3 días, un año, 15, 20, dependiendo del tiempo que tú te hayas llevado en estar laborando en tu fuente, ujú, es por el cual vas a tener una causa para iniciar una demanda. ¿Ok? Esas son las causas y como tres principios lógicos, razonamiento de algo. Vamos a pensar, ya sabemos que tenemos un punto de partida, ya tenemos una causa. Ahora realmente vamos a razonar el por qué o el algo. No vas a llegar y vas a decir, es que tenía 20 años yo trabajando cuando tú tenías solamente 15, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no estás razonando lo que estás diciendo y tú le estás mintiendo al abogado para que él empiece una demanda por 20 años de trabajo, pues no va a funcionar porque la carga de trabajo, la carga de la prueba, perdón, la tiene el patrón y el patrón va a decir, a ver, espérame, tú me dices que son 20 años cuando yo aquí te tengo desde el primer día que entraste hasta el último día que laboraste, son 15 años, ¿de dónde me estás cobrando 5 años más? ¿Ok? Por eso se debe de razonar, por eso son los principios lógicos. Debes de razonar qué vas a decir a la persona que te va, pues, a representar en ese momento. Esos son los tres puntos importantes de un principio. Es punto, causa y razonamiento. ¿Ok? Para tú poder empezar una demanda. Vamos a hablar de una demanda derecho familiar, vamos a hablar de una demanda en derecho civil, vamos a hablar de una demanda en derecho laboral o en derecho fiscal. ¿Ok? Esos son los tres puntos que nosotros tenemos que tener para empezar nuestra demanda. Los principios, voy a aumentar un poquito, de un segundito. Ahí está. Principios. Aquellos son variables para todas las cosas, absolutamente universales de un modo necesario y evidente, que no necesiten demostración, pero son la base de cualquier demostración. ¿Qué quiere decirnos los principios? Lo que yo les estaba diciendo. Son aquellos que son válidos para todas las cosas. Los principios los tenemos que tener nosotros como persona. Ya les dije, vamos a hablar un poquito más filosóficamente, más jurísticamente. Ujú. Debemos de tener, por ejemplo, nosotros como abogados tenemos una ética del abogado, unos parámetros como abogado. ¿Ok? Debemos de tener principios nosotros como abogados. Si tú me vienes a contar que te despidieron hace, no sé, un año, no, hace 3 días, perdón, te hace 3 días, pero tienes 20 años laborando. Ok, yo te digo, compruébame tus 20 años, dame tus recibos de nómina, dame, no sé, tu credencial si tienes el del trabajo, dame el nombre de la empresa, y yo empiezo a hacer todo pues una demanda. Y cuando me doy cuenta, pues nada, me estás comprobando 5 años y yo te digo, oye, ¿de dónde sacas los otros 15? ¿De dónde sacas los otros 5 años si son 15 años trabajados? Si son 5 años, ¿de dónde sacas los otros 15? Ah, no, pues es que a ver si pega. No, es que tú como abogado tienes que tener ética y principios de saber que no puedes eh, empezar, ujú, no puedes empezar una demanda con mentiras. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos los principios del abogado y la ética del abogado, que posteriormente esas van a ser sus tareas de conseguir. ¿Ok? Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. ¿Ok? De cada uno de nuestros principios y de nuestra ética como abogados. ¿Ok? ¿Sabe que, por ejemplo, ¿no? Tu principio debe decir no, señora, o no, señor, dependiendo a quién estés defendiendo. No podemos empezar una demanda con 20 años, por favor, si usted nada más tiene 15. Vamos a poner los años que son.
¿ok? Para no tener problemas. Pero, ¿qué es lo que pasa si tu cliente te dice, pues le voy a dar la mitad de lo que se recupere? Y tú bien ambicioso dices, pues bueno, le vamos a poner 20 años, 25 años y a ver qué pasa. Pues simplemente sabes de antemano que no va a pasar. Eso pasa mucho en las pensiones alimenticias. La, Tú también tienes que saber no mentir ni decirle al cliente, usted no se preocupe, si usted me da la mitad de lo que gane, yo le consigo el 50, el 60%. Mentira, nunca le vas a poder conseguir tanto a una pensión alimenticia. Lo más que le puedes llegar a quitar, y eso teniendo muchos hijos, estoy hablando de 4, 5 hijos, lo más que le puedes quitar es un 40%. ¿Ok? Eso es lo más que le puedes quitar. No le puedes quitar más de lo que ya no tiene. También tiene que vivir, tiene que gastar, tiene que tener nueva pareja, tiene que tener nuevos hijos, bueno, infinidad de cosas. Entonces, aunque tengas muchos hijos, lo único que le vas a poder quitar, ya mucho así que el juez sea benevolente, un 45%. De ahí en fuera un 30, un 15, un 20, dependiendo de los hijos que tengas. Entonces, tenemos que tener nosotros como abogado principios. No podemos mentirle al cliente algo que nunca va a suceder. Principios lógicos. Vamos a empezar con uno de los principios lógicos que nosotros como abogados tenemos. Son los principios de contradicción. Es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Ujú. ¿Qué quiere decir este principio? Que tú mismo te estás contradiciendo una cosa con otra. Cuando tú elaboras una demanda o tú relatas un hecho, no puedes decir, es que me golpeaba, pero me golpeaba poquito. O sea, no puedes contradecirte la violencia o es violencia física o solamente es violencia psicológica, violencia económica, violencia vicaria, ¿ok? Dependiendo el principio, no te puedes contradecir ni agrandar tanto, o sea, si te nada más fue violencia psicológica, no puedes decir es que me golpeaba, me maltrataba, me dejaba unos moretones, no, simplemente era violencia psicológica, ya no te contradigas, ¿por qué? Porque cuando mandes a traer testigos en la testimonial, pues van a caer en muchas contradicciones tus testigos, porque para empezar ellos nunca vieron si te golpearon o no, tendrían que haber salido a la calle y ahí estarte agarrando a golpes, para que ellos digan, sí, yo lo vi. Escucharon, ya les había dicho referente a los testigos de escucha, nada más escuchamos que se oía que se aventaban cosas, pero yo creo que que sí se golpeaban. No, no creas, o lo vistes o no lo vistes, yo puedo aventar platos y eso y sin llegar a dañar a, a la persona. ¿Ok? Es un principio de contradicción, no tienes que poner contradicciones dentro de una demanda. Principios de identidad, una cosa es lo que es y no otra cosa. Por ejemplo, no me puedo llamar Santiago Villanueva Gastón. No, pero como ya me divorcié de mi pareja, no sé, ya ahora que ya no me digan así, ¿no? Ahora, por ejemplo, en uno de paternidad, no, no es que yo ya no quiero que me digan así, ahora quiero que me digan Giovanni no sé qué cosa, ¿ok? Por ejemplo, no puedes empezar con una contradicción y empezarle a decir a medio mundo que de aquí en adelante te vas a llamar Giovanni, ¿ok? Tienes que empezar, obvio, por un cambio de nombre, ¿ok? Tienes que empezar un, un juicio de identidad, ¿ok? ¿Para qué? Para que tú posteriormente te puedas cambiar el nombre. No puedes decir una cosa por otra. No puedes pedir pensión alimenticia y te quieras quedar con todo lo demás. Por ejemplo, si yo pido pensión alimenticia y ya me dieron la casa, no, pero también quiero que me den el auto, quiero que me den las cuentas bancarias y quiero que me den la mitad de la empresa. O sea, también no puedes pedir una cosa por otra. O sea, obvio, si están casados por sociedad conyugal, les toca la mitad de los bienes, nada más la mitad y no puedes pedir más. Si es una casa, se vende y cada quien se divide. O si te la voy a dejar a ti, yo me quedo con la cuenta bancaria. ¿Ok? Un decir, si estoy casado por bienes separados, no puedes exigir más de lo que la ley, ¿qué es lo que te corresponde? Bueno, pues en este caso te va a corresponder solamente una pensión si es que tienes hijos. Si no tienes hijos, pues una pensión para ti por haber vivido con la persona. Pero como si ya estoy trabajando, ya no puedo pedir pensión. Eso es lo que no tienes que hacer, o sea, pedir una cosa por otra. Como tercer punto, principio de tercero excluido.
Cualquier cosa es o no es, no cabe un término medio. ¿Qué quiere decir esto? La pensión te la doy a ti, la pensión no se la puedo dar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. ¿Ok? Es un tercero excluido. ¿Ok? Vivimos en una familia eh, construida. ¿Ok? Bajo el mismo techo vive papá, mamá, hermanos, primos, tríos y todo el mundo vive. Pero a quien nada más le tienes que dar pensión alimenticia si nos dejamos es a tus hijos. ¿Ok? Y si tu pareja trabaja, pues ya no le puedes dar dinero a tu pareja. Si no trabaja, nada más le vas a estar dando pensión en lo que él o ella encuentran trabajo. ¿Ok? Ah, no, pero pues, ¿qué le voy a hacer y ahora qué voy a hacer si tengo esta casa y mis papás viven conmigo? Ah, no, no sé, es que ahí sí, es el principio de tercero excluido. Él no tiene nada que ver conmigo, ¿ok? Yo no lo mantengo a él, yo mantengo a mis hijos. Y al momento de separarnos, te haces cargo de mis hijos, pagas tú las cosas de mis hijos, que yo te voy a dar la parte que me corresponde de mis hijos. Y punto. Si tus papás y todos viven ahí, pues ese ya va a ser tu problema si no te alcanza para la manutención de todos los demás. ¿Ok? Esos son los principios lógicos en el cual uno como abogado tiene que estar trabajando y los tiene que estar pensando. Raciocinio. Raciocinio. Consiste en obtener nuevas verdades a partir de las ya conocidas. ¿Qué quiere decir este concepto de raciocinio? Dice, consiste en obtener nuevas verdades. A través del tiempo, nosotros como seres humanos, ya se los había dicho, esto aquí lo vamos a manejar un poquito más filosófico, hemos adquirido pues ciertas habilidades para todo en la vida, para desde los tiempos remotos empezar a vivir en comunidades, ayudarnos entre todos para formar pues en aquel entonces aldeas, herramientas que nos puedan servir, ruedas, casas, no sé, lanzas, cuchillos, todo lo que nosotros necesitamos, lo vamos aprendiendo a través del tiempo. ¿Ok? Lo vamos aprendiendo a través del tiempo. Entonces, también debemos de aprender a hacer, a tener un raciocinio verdadero y no ocultar verdades a través de las cosas, como por ejemplo en las demandas. Debemos de tener esa capacidad de pedir que es lo que realmente necesitas, no más, pero no lo tenemos. Hemos aprendido que también queremos terminar con nuestra pareja o con o con la persona que estuvo con nosotros. ¿Cómo? Ah, pues como se fue con otra, pues a darle duro y a la cabeza, ¿no? Queremos de que se quede sin nada, queremos que, oye, espérame, o sea, nada más fue, ok, se fue con otra persona, lo único que vas a hacer es divorciarte y pedir la parte proporcional que te toca de, si tienes hijos, pues bueno, de su pensión alimenticia, si no tienes hijos, pues bueno, una pensión para ti, en lo que encuentras un trabajo. Ahí es donde debe de empezar tu raciocinio, ¿ok? Ahí es donde debe de entrar el raciocinio, ¿ok? Ahí es donde debe de entrar. ¿Por qué? Porque debes de aprender a no ver las cosas de ambas maneras, simplemente se ven las cosas como son, no a tratar de hacerle daño a alguien simplemente porque no te quiso, simplemente porque ya no le interesa o simplemente porque se quiso divorciar. Tienes que empezar a saber y a pensar cuál fue el error, ¿ok? Ahí es donde entra esa parte. La argumentación es la expresión externa, oral o escrita, de un raciocinio. ¿Ok? Ahí es la argumentación, es lo que lo que yo les estaba explicando en este momento. Tienes que tener argumentos suficientes para hacer de manera correcta algo, no llevarlo a otra situación. Por ejemplo, me dejó, bueno, pues ahora
Si no es para mí, no es para nadie. Voy a ir a levantar una denuncia que me violó. No sabes qué estás haciendo, o sea, no tienes ni idea lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque el delito de violación se persigue de oficio. Si tú ya el día de mañana ya no quieres seguir porque conseguiste a alguien, a él se le va a girar una orden de aprehensión. Ahí es donde entra el raciocinio, ¿ok? Ahí es donde empieza la idea, la alegría, el estar consciente de lo que vas a decir y de los problemas que vas a ocasionarles o que te vas a ocasionar si no piensas bien las cosas. Es ahí donde debes de entrar la argumentación, la expresión oral y escrita. ¿Estás enojada? Pues escribe las cosas. O sea, yo entiendo que sí es un poquito complicado, pero debes de aprender a hacer las cosas ahí y escribir las cosas para que no cometas errores eh, posteriormente. El silogismo. El raciocinio es donde las premisas alcanzan dos términos, premisa menor y un primicia mayor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a decir, aguas con los silogismos porque nosotros tenemos mucho a decir silogismo. Es como decir, súbete para arriba, bájate para abajo, ¿ok? ¿Te vas a salir afuera? O sea, de antemano sabes una cosa, en las demandas decimos muchos silogismos sin pensar en lo que vamos a poner. Por ejemplo, si estamos diciendo, queremos una pensión alimenticia para mis menores hijos. ¿Ok? De antemano sabemos que quieres una pensión alimenticia. ¿Para qué abajo vuelves a poner? Es que mis hijos necesitan estabilidad económica. Si de antemano arriba lo estás pidiendo. Sabes de antemano qué es lo que estás pidiendo, una pensión para tus hijos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué abajo vuelves a decir? Necesitan una estabilidad económica porque necesitan zapatos, bla, 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 y todo lo demás. ¿Ok? Esos son silogismos que el juez se da cuenta que no sabes argumentar y realmente no necesitas seguir diciendo tantos silogismos dentro de una demanda. Si ya hablaste de pensión de antemano, sabes que es una cantidad económica. Si no es una cantidad económica, puede ser en especie o puede ser mixta. A lo mejor una eh, despensa bastante importante, bastante buena, y lo demás en efectivo. ¿Ok? Por eso los silogismos en las demandas siempre lo único que ocasionan son errores porque no saben qué estás pidiendo, ¿ok? Cuidado con eso. Mecanismo del silogismo, la premisa mayor, la premisa menor. Bueno, ya eso ya se los había yo explicado, que siempre hay una primicia mayor y una primicia menor. La primicia mayor es pedir la pensión alimenticia o en tu caso, si es un delito o vas a hacer una demanda por despido injustificado de antemano, sabes que la primicia mayor es el despido injustificado. Es que me despidieron el 14 de octubre de 1920, no sé, el 14 de octubre de 2024, por decir, y yo entré, no sé, en el 95, ya tienes bastantes años laborando, entonces ya narraste todos sus hechos, pero abajo vuelves a poner, pero necesito que chequen las fechas en el cual fui despedido. Se revisan las fechas en el cual fui despedido. A ver, si de antemano ya estás dando fecha de entrada y fecha de salida, ¿qué quieres? Volver a recalcar que vuelvan a revisar tus fechas. Si ya sabes que la primicia mayor es eso, saber que demandaste por despido injustificado. ¿Okay? Y de antemano se da por entendido que el juez tiene que revisar qué fechas y debe de comprobar con tus recibos de nómina o con lo que tú tengas de la empresa que realmente sí entraste esas fechas. La carga de la prueba la tiene, ya saben, en cuestiones de materia laboral, la tiene el patrón, así es de que él debe decir, no, no, no entró en tal fecha, entró en esto y aquí tengo sus pruebas. O sí, sí entró y hasta esta fecha salió. Él es el encargado de las pruebas. La importancia del silogismo es no rebuscar tanto las palabras, ya se los había dicho, una buena demanda siempre va a ser cosas claras, precisas, sin darle tantas vueltas a todo lo que tú estás trabajando, ¿ok? No puedo decirte, vamos a hablar, eh, pues yo sé que te voy a dar clases el día de mañana.
pero conéctate mañana temprano. O sea, de antemano, yo te estoy mandando que vamos a tener clases el día de mañana, ¿ok? De antemano sabes que nos tenemos que conectar mañana. Para que te vuelvo a repetir, que te conectes mañana temprano. ¿Ok? Si yo ya te dije a qué hora, yo ya todo y sabes que te conectes, ¿para qué te vuelvo a reiterar? ¿Sale? Los silogismos a veces son buenos, pero no siempre. ¿Por qué? Porque nada más lo único que estás haciendo es llenar un documento con puras tonterías que dicen pues prácticamente lo mismo. Argumentaciones sofisticadas, todo raciocinio que solo en apariencia es correcta y verdadero, pero que en el fondo es falso o incorrecto o ambas cosas. Las argumentaciones sofisticadas siempre, pues en la argumentación jurídica siempre es buena. Por ejemplo, no vas a llegar a una audiencia diciéndole, ¿qué onda, juez? ¿Cómo está? Pues obvio no. Con su venia, señoría, a continuación expongo que el Ministerio Público o el encargado de la fiscalía está mintiendo por esto. O sea, no puedes llegar, sí, las argumentaciones sofisticadas son buenas, sí, pero también tienes que saber dónde, cuándo y a qué horas. Cuando estás argumentando en un juicio oral, pues siempre tienen el mejor léxico que tengas, ¿ok? Que se oiga un léxico fuerte, claro, y que tengas, pues sí, esa sofisticación. ¿Por qué? Porque eso sí atrapa mucho en una audiencia, pero no pongas palabras tan rebuscadas en una demanda, porque lo único que estás ocasionando es de que el juez lo ve y diga, "Ay, pues es obvio, es un machote de una argumentación tal o de una demanda tal". No, busca palabras claras, concisas, que hagan que lo que tú estás pidiendo lo entiendan. Si voy a pedir una pensión alimenticia, por medio de la presente hago constar que solicito una pensión alimenticia a favor de mis menores hijos de iniciales tal, de, de edades tales. Ya con eso es más que suficiente, no necesitas estar rebuscando las palabras. Ok, chicos, como verán, la apelación. Bueno, con esto cerramos, chicos, y con esto concluimos esta parte, porque posteriormente vamos a hablar de filósofos, vamos a hablar de juristas, pues un poquito más, vamos a entrar más a la lógica, ¿ok? La apelación a la fuerza. Hay cosas que nosotros podemos apelar, ya se los había dicho, hay otras cosas que no podemos apelar. Consiste en en amedrentar o amenazar, se podría decir así, porque son las palabras, les vuelvo a repetir, sofisticadas que podemos poner, amedrentar o amenazar al interlocutor, con el objeto de que acepte las razones propias. Si algo nos sale mal, nos vamos a la apelación, ya les había dicho, hay sentencias firmes en el cual pues no se aceptan apelaciones. Pero bueno, suponiendo que tú quieres apelar, lo único que vas a hacer es una forma de amedrentar al juez. ¿Para qué? Para que su resolución cambie. Estás amenazándolo, se podría decir, con el siguiente, que es eh, un ministro, ¿ok? Con su siguiente jefe, se podría decir. Ujú. Lo estás acusando así, es amedrentar, es acusar, es amenazar al juez de que no está haciendo bien su trabajo, pero realmente debemos de entender que las apelaciones no siempre son a fuerzas, ¿eh? A veces los clientes dicen, ah, no, que tú apela a lo que es la importancia, que no puede ser que nos hayan dictado esta sentencia, sí, pero no todo es apelable y no siempre funciona la apelación. Debemos nosotros como abogados saber cuándo sí te va a funcionar una apelación y cuánto no. Lo único que vas a hacer es darle tiempo, pero de ahí en fuera sabes que te lo van eh, cuando venga la resolución, te la van a negar. ¿Por qué? Porque la apelación no siempre es a fuerzas. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, con esto vamos a terminar esta introducción a la materia, a la lógica jurídica. Ok, para entrar un poquito en la siguiente clase
juristas, filósofos, un poquito más de filosofía se podría decir, ¿vale? Bien, muchachos, de mi parte es todo. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos el día sábado, chicos. Gracias y estaremos explicando y estaremos resolviendo dudas de todo lo que van a ver en esta clase intro. Gracias.